Hola, bienvenidos a RecNet. Bueno, en esta segunda parte vamos a continuar con lo que es el mundo routing y lo primero que vamos a ver es sobre qué es el envío de paquetes IP. Incluso nos vamos a centrar mucho en este video, lo que es todo el proceso que conlleva el enviar un paquete desde cuando se crea hasta que llega al destino. Incluso también en este video nos vamos a enfocar mucho en la parte de lo que es una configuración de ruteo, pero un ruteo estático únicamente. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con qué es el envío de paquete IP. En videos anteriores ya hemos dado un concepto muy general en el cual mencionamos que el forwarding de IPs consiste en cuando un paquete se envía desde un origen a un destino y todo esto va a cruzar por lo que es la Internet Network. Bueno, esa es una manera muy general, perdón, de mencionar este concepto, pero realmente el proceso de envío de un paquete IP empieza desde que tenemos un host, en este caso aquí, voy a dibujar una computadora, en la cual esta computadora va a generar lo que es el paquete. Entonces, lo primero que va a hacer este host es determinar si el destino es a nivel local o no es a nivel local, como es el siguiente punto que tenemos aquí. Bueno, si el destino vamos a suponer que es a nivel local, entonces, como menciona aquí, se va a enviar directo. Aquí vamos a poner un switch para que sea pues más específico. Aquí tengo otra computadora, ok, su cable, esta es la computadora A y aquí tenemos la B, ok. Si es local el envío, entonces únicamente lo que se va a hacer es que el host que genera el paquete va a encontrar la MAC address destino, en este caso el host B, y para eso se va a apoyar de lo que es la tabla de ARP que ya conocemos, que es el Address Resolution Protocol. Bueno, en dado caso que en la tabla no tengan la información que requiere el host A, entonces se tiene que enviar un mensaje a ARP para obtener la información y entonces, ya una vez que se tenga esa información, el host A va a hacer el envío al host B de lo que es el paquete. Esto únicamente es a nivel local. Si se dan cuenta, no estamos involucrando lo que es en este caso, un proceso muy complejo, sino el punto fundamental aquí viene siendo la tabla ARP, y una vez que ya se tienen los datos en cuanto a nivel de ARP, entonces lo que va a hacer el host A va a encapsular el paquete IP en un frame, en este caso en un Ether frame. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestro frame con su cabecera, su trailer, y va a encapsular aquí los datos, ¿ok? Y una vez que tiene este paquete, perdón, este frame armado, lo va a enviar a la dirección destino, pero a nivel de capa 2. En este caso lo va a enviar hacia vamos a cambiar de tinta, hacia lo que es esta parte de aquí. Ahora bien, eso es únicamente a nivel local. ¿Qué sucede si el paquete que va a enviar el host A ahora resulta ser que no es local, sino que va a ser enviado a un host que está en otro segmento, en otra LAN, e incluso se encuentra, hablando geográficamente, se encuentra a miles de kilómetros? Entonces, el host tiene que hacer otro proceso diferente a lo que se realizó en esta parte. Vamos a volver aquí utilizando esta misma figura. Entonces este switch va a conectar ahora a lo que es un router, el buen router, ¿verdad? Vamos a ponerle R1. Este R1 pues va a pasar por todo lo que es la nube, ¿ok? Y va a llegar seguramente, o debe de llegar, a un R2, en este caso es otro router, y este otro router vamos a suponer que aquí tiene lo que es la parte LAN, y va a llegar a este host que vamos a llamar host C. Bien, entonces ahora, ¿qué tiene que realizar a mi host A para poder enviar ese paquete hacia el host C? Bueno, lo primero que tiene que hacer, si ya una vez que detecta que el destino no es local, entonces tiene que encontrar lo que es la MAC address de lo que es mi ruta default o default gateway. Y de la misma manera como lo hizo a nivel local, se va a apoyar de lo que es la tabla ARP.
En dado caso que en esa tabla ARP no contenga la información que se requiere, entonces se tiene que enviar lo que es un mensaje a ARP para poder actualizar esa tabla. Y entonces sí, ya una vez que tenga la información que requiere en el ARP, lo que va a realizar es otra vez encapsular todo ese paquete aquí, lo va a enviar aquí en un frames. En este caso, el primer paso es un Ethernet frames, va a encapsular esos datos en un frame y va a hacer el envío. A su vez, el switch va a hacer el proceso que tenga que realizar y va a volver a enviar a lo que es el router, porque aquí acuérdense que estamos hablando que es el envío a lo que es el default gateway, que en este caso el default gateway va a ser un router, que es en este caso el router 1. Ahora, aquí hay una parte importante y créeme que aquí eso hay que poner mucha atención, y es qué proceso va a realizar ese router para saber si realmente tiene que rutear esa información que le está llegando o la tiene que eliminar. El router a su vez va a hacer unos procesos, y lo primero que va a hacer el router es que cuando recibe ese frame que le está enviando, en este caso el switch, primero va a tener que revisar lo que es si es un frames íntegro, que no esté corrupto. Entonces va a revisar lo que es el FCS, que es el frame check sequence. Si no hay algún error, si no lo encuentra y lo que es el frames está íntegro, es válido, entonces lo va a recibir. También tiene que revisar el tipo de frames que está recibiendo. Por ejemplo, si es un broadcast, acuérdense ustedes que los routers van a romper con los broadcasts. Ellos son los que marcan lo que es el broadcast domain. Entonces, si recibe un frames que es broadcast, pues únicamente lo va a rechazar, hasta ahí va a llegar. Pero si es un unicast, y en este caso, ese unicast pues llega íntegro y va hacia un host que se encuentra fuera de lo que es la local, entonces lo va a recibir y lo va a procesar. Ok, entonces una vez que el router ya aceptó ese frames y lo va a procesar, ya todos sabemos que lo que va a hacer es extraer la información que se encuentra en este frames. En este caso vamos a suponer que de aquí va a obtener lo que es a nivel de capa 3, igual su cabecera y lo que son los datos, ¿no? Eso ya es lo que es el paquete. Entonces el router tiene que hacer un proceso, y aquí sí les pongo hincapié de que pongan mucha atención, y en dado caso que no le entiendan, pues le ponen pausa, lo regresan el video y lo vuelven a ver, porque es un proceso que realmente es importante para el examen. Bueno, ¿cuál es el proceso? Aquí lo voy a poner abajo. Todo lo que realiza aquí en rojo va a ser lo que hace el router, ¿ok? Entonces habíamos dicho que aquí recibe lo que es el Ethernet frames con su cabecera, y aquí va a tener lo que es la parte de los datos, ¿ok? Una vez que llega aquí, lo que hace es pasar aquí, desencapsula todo este frame, aquí eso ya lo va a eliminar, lo extrae y va a obtener lo que son la parte de los datos igual. Va a tener aquí con toda la información de lo que es el paquete IP. Y bueno, ya una vez que obtiene el router esa información, lo que va a realizar es consultar su tabla de ruteo. Aquí es muy importante cómo un router va a revisar su tabla de ruteo. Entonces vamos a suponer aquí que esto lo pasa. Aquí tenemos todo lo que es la tabla de ruteo. Esa tabla de ruteo va a contener la información. ¿Qué información es la que contiene esa tabla de ruteo? La información que contiene esa tabla de ruteo, voy a intentar ponerlo por aquí. Por ejemplo, va a obtener lo que es la subnet. Esa información va a obtener lo que es la máscara, incluso lo que es lo que se conoce como next route o next hop, que es el siguiente salto, si es que lo hay, y lo que es la interfase de salida, ¿ok? Esos son los datos que va a tener. Si quieren apúntenlo ustedes para que no se les olvide. Entonces lo voy a volver a repetir. Dentro de lo que es la tabla, aquí voy a poner que es la tabla de ruteo, voy a obtener lo que es la subnet. En este caso acuérdense que la subnet viene siendo las direcciones. Por ejemplo, puede ser una 172.16.0. La máscara pues a lo mejor es de 24 bits o 16 bits. Bueno, es la información que puede llevar aquí.
toda la subnet. En la máscara, bueno, pues aquí va a poner, por ejemplo, lo que es en diagonal 24, a lo mejor aquí es diagonal 24, aquí va a decir que es diagonal 16, ese de aquí a lo mejor dice que es diagonal 26, ok. El next hop o next router es por esto, eso hace referencia hacia que este paquete a lo mejor vaya dirigido a otro elemento y no a lo que es el destino. En este caso, el router 1, su siguiente next hop sería el router 2. Entonces, si tiene un next hop, pues aquí vamos a encontrar igual lo que son las partes de las IPs. Lo que es el out interface, pues va a ser la interfase por la cual va a enviar ese paquete o por la cual conoce a lo que es el next hop, ¿ok? Entonces viene siendo la interfase, a lo mejor puede ser una serial 0 diagonal 0, una fase Ethernet 1 diagonal 0, una fase Ethernet a lo mejor 2 diagonal 0, ¿no? Un ejemplo. Entonces aquí contiene todo lo que son las interfaces para poder enviar ese paquete a su destino. En dado caso que les vuelvo a repetir que si no existe un next hop, pues únicamente se estaría enviando directamente a la interfaz y ya no hay una IP. En este caso, si no hay un next hop, aquí vamos a suponer que es nulo. Eso aquí no tiene next hop. Si hay un next hop, iría a la IP. Ok, ya una vez entonces que el router revisa su tabla de ruteo y ya sabe que este paquete tiene que ser enviado a lo que es el router 2, entonces va a consultar, encuentra aquí, vamos a suponer que encuentra que esta segunda aquí, pling, encontró, ¿no? Ya encontró esta, encuentra que su siguiente, que la subnet 172.16.1.0 con máscara de 16, su next hop va a ser, por ejemplo, la 172.16.2.0 y la conoce por la fase Ethernet 01. Entonces, ya una vez que ya tienes información, lo que va a hacer nuevamente aquí, vamos a ponerlo por aquí, ok, va a volver a encapsular toda esa información en lo que es un frame. En este caso puede ser a lo mejor un MPLS, igual puede ser lo que hemos visto a nivel en cuestiones de frames. Vuelve a ponerle su cabecera, su trailer, encapsula todos los datos y esto es enviado, a lo mejor vamos a suponer que está utilizando HDLC y lo envía hacia su destino, ¿ok? Bueno, ese es realmente lo que hace un router en cuanto a un envío de un paquete. Si se dan cuenta, ya involucra más procesos. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, cuando lo reciba el router 2? Bueno, el router 2 va a ser el mismo proceso similar a lo que realizó el router 1. Va a llegar lo que es el frames, lo va a verificar que esté íntegro. Después, si ya lo verifica y lo aprueba, el router lo va a desencapsular, obtiene los datos, va a revisar cuál es el destino, va a consultar su tabla de ruteo, si esa subnet se encuentra ahí, bueno, cuál es la máscara, si hay un next hop, vamos a suponer que a lo mejor ya llegó aquí, esta parte, y como ya lo tiene directamente el host C, pues no va a haber un next hop, sino únicamente va a decir, bueno, pues yo lo conozco por la fase Ethernet 2.0, entonces ya lo envía directamente y va a llegar felizmente el paquete aquí. Ok, ese es el proceso que realmente utiliza lo que es el router. Ahora bien, en el tercer punto que tenemos aquí, que es este de acá, menciona los tipos de procesamientos que realiza un router para poder hacer ese forwarding. Hay tres procesos. Esto se los pongo aquí como un conocimiento general. No vamos a entrar a detalle en esto, simplemente es para que ustedes conozcan el tipo de procesamiento que realiza el router. En este caso, en 1980, el procesamiento que se utilizó fue el process switching. Este fue, vamos a decirlo como que el primero, ok. El segundo fue el fast switching, que fue en inicios de 1990. Y el último, y que hoy en día se sigue utilizando en los routers, viene siendo el CEF. El CEF significa Cisco Express Forwarding, y este fue creado en 1990. Hoy en día en los iOS que se utilizan los routers, el CEF está por default y es el que se utiliza. Incluso el tipo
de procesamiento interno que utilizan los routers para lo que es el forwarding es lógico y es muy distinto, por ejemplo, a lo que hace un switch de capa 3. Un switch es mediante ASIC, que es el Application Specific Integrated Circuit, en lo cual ya utiliza un chip especializado únicamente para lo que es el forwarding, y por lo tanto un switch de capa 3, incluso bueno, hablando en general, los switches, el forwarding es mucho más rápido que un router. Entonces, ¿por qué? Porque la diferencia, porque el router utiliza un procesamiento lógico, mientras que un switch tiene un chip que está diseñado para que específicamente se encargue de la parte de lo que es el forwarding. Esa es la gran diferencia. Entonces, si ustedes algún día le preguntan, bueno, ¿qué es más rápido, un switch o un router? Ustedes tienen que contestar un switch, porque utilizan ASIC, Application Specific Integrated Circuit, ¿ok? Ahora bien, un CEF, realmente, ¿cuáles son las características principales que tienen? Dentro de los puntos que podemos resaltar en un CEF, por ejemplo, es el ahorro en cuanto al encapsulamiento del paquete en las cabeceras. Incluso utiliza otras tablets para poder apoyarse en cuestión de tiempos de búsqueda en una tabla de ruteo, por lo tal lo hace más eficiente comparado a los dos anteriores, lo que es el process switching, el fast switching. Y otra característica importante del CEF es que las tablas que utiliza las va organizando en lo que es una estructura de árbol, por lo cual eso hace que la búsqueda sea mucho más rápida. Bueno, pues ahorita ya vamos a entrar a la parte más interesante aún, ¿verdad? Que es la parte de la configuración de ruteo. Vamos a pasar al siguiente slide. Y bueno, aquí tenemos. Antes de entrar a lo que es a la línea de comandos, vamos a hablar igual un poquito de teoría. Pero ahorita vamos a hablar ya en específico de lo que es el ruteo. En este caso, ¿cuáles son los tipos de rutas que un router conoce? Hay tres tipos que son principales, que son las conectadas, las rutas estáticas y las rutas dinámicas. Las rutas conectadas, pues, son aquellas que se van agregando cuando configuramos las interfaces. En este caso, si yo configuro una interfaz Fast Ethernet, pues esta automáticamente va a ser una ruta conectada, así va a aparecer en el tablero de ruteo. Si yo configuro incluso una interfaz serial, y bueno, esas son las rutas que yo configuro en las interfaces. Les pongo una IP, una máscara, y automáticamente esas son las rutas conectadas, las que tiene configuradas en sus interfaces el router. Ahora, ¿cuáles son esas rutas estáticas? Las rutas estáticas son aquellas que vamos a ingresar de manera manual en la tabla de ruteo mediante un comando que es el IP route, y lo vamos a utilizar ahorita ya que entramos a la línea de comando. Entonces, todas estas rutas que nosotros vamos configurando de manera manual se conocen como rutas estáticas, y las rutas dinámicas pues son aquellas que son aprendidas mediante un protocolo de ruteo que igual es dinámico. Por ejemplo, RIP, EIGRP o SPF son protocolos de ruteos que van agregando rutas dinámicas, ¿ok? Este punto que tenemos aquí ya lo hemos tocado, pero bueno, ya lo hemos tocado, me refiero a quizás a manera no tan directa, pero sí ya lo hemos visto. Por ejemplo, aquí nos menciona lo que es el ruteo entre las subnets utilizando VLANs. ¿Cuáles son las maneras que podemos hacer un ruteo entre VLANs? Bueno, una manera aquí, y nos vamos a apoyar en este diagrama que tenemos aquí. Por ejemplo, dice aquí conectando la interfaz del router al switch y asignando una VLAN. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que en este router, en este caso vamos a llamarlo aquí router 1. No, a ver, vamos a llamarlo router 4. Y este es el router 3. ¿Ok? Y aquí este es el switch 1 de capa 3. Ok, el primer punto que tenemos aquí dice conectando la interfaz del router al puerto switch, y vamos a asignar una VLAN. Entonces yo voy a conectar en este caso mi puerto de lo que es el router 4, que a lo mejor es una interfaz Fast Ethernet. Vamos a poner que sea la 1.1, ¿verdad? Y lo conecto al puerto del switch, que es, a lo mejor es Fast Ethernet 0 diagonal 24. Ok, entonces mi puerto en el router
lo voy a configurar normal, y con esto me refiero yo que voy a configurar lo que es una dirección IP, su máscara, y con eso ya tengo suficiente. Realmente la configuración aquí va a estar del lado del switch, en la cual yo voy a configurar un puerto access con el comando switch por mode access, luego switch por access VLAN, y voy a asignar la VLAN, que es a lo que se refiere en esa parte de acá. Esa es la primera manera que podemos hacer ese ruteo. Y bueno, ya hay lo demás y lo que conlleva, ¿ok? Eh, la otra manera que menciona aquí nos dice que es la VLAN trunk con subinterfaces. Esto lo vimos, acuérdense que se llama route on the stick. Y en este proceso lo que tenemos que realizar, vamos a borrar, aguántenme tantito, esta parte de aquí. El proceso de las VLAN trunk con subinterfaces, pues se refiere que en el router vamos a tener que configurar subinterfaces, y a esas subinterfaces las vamos a tener que asociar a una VLAN. Si ustedes se acuerdan, hay que primero en la VLAN, que es la parent o la principal, se tiene que habilitar, y luego se crean las subinterfaces. Esas subinterfaces son asociadas a lo que es un .1Q, se asigna la VLAN y después se puede configurar lo que es la IP. Ya una vez que tenemos configuradas todas las subinterfaces que vamos a requerir, pues bueno, en el switch únicamente se tiene que configurar lo que es un puerto trunk, y de esta manera ya podemos tener lo que es el inter-VLAN routing. Y la otra manera que menciona aquí es cuando utilizamos un switch de capa 3, como en este caso aquí tenemos uno. Acuérdense ustedes que yo les mencioné en un video que los switch de capa 2 únicamente una VLAN puede estar activa. Vamos a suponer que la VLAN 1 esté activa, tiene una IP, y si yo por ejemplo quiero el tener la VLAN 10 con una IP, automáticamente cuando yo ponga la IP address y la máscara y le dé enter y luego no shoot, automáticamente lo que va a realizar es apagarme la VLAN 1 y únicamente va a quedar activa la VLAN 10. Bueno, con los routers, perdón, con los multilayer switching, en este caso que son de capa 2 y capa 3, no va a pasar eso, sino que nos va a permitir el que tengamos varias VLANs con su IP y su máscara y estén activas. Entonces esa es la gran ventaja de utilizar un switch de capa 3. Incluso, bueno, en este caso está hablando de VLANs, pero igual en los switches de capa 3 se puede configurar los puertos que trabajen como un puerto de capa 3, en este caso como lo hace un router. Para eso hay que poner un comando. Ahorita lo vamos a ver incluso para que ustedes lo tengan y conozcan un poquito este proceso, que está fuera de lo que es el examen, pero bueno, sí me gustaría que aprendan, para por si les llegan algún día a preguntar o les toca en su trabajo o en su escuela. Bueno, pues ustedes ya saben que los switches de capa 3 también pueden configurarse sus puertos con una IP. Bueno, aquí menciona una IP secundaria. En los routers, voy a suponer un ejemplo. Voy a suponer que yo en mi router 4, yo configuro este segmento, que en este caso va a ser una 192.168.1.254 en mi router. Y vamos a suponer que mi LAN va creciendo demasiado, que las 254 IPs que yo tengo para poder asignarlas a mi host, pues ya se están acabando. Entonces yo puedo recurrir, perdón, a lo que es una IP secundaria para poder extender mis VLANs en lo que es mi LAN. Esa es una manera con la cual se puede utilizar lo que es las IP secundarias. Entonces igual se configura como una IP address, se pone, por ejemplo, a lo mejor yo quiero poner 192.168.3.0 diagonal 24, dejo el espacio y después le tengo que indicar que va a ser una IP secundaria con el comando secondary. ¿Ok? Ya con eso yo ya estoy especificando que es una IP secundaria. ¿Cuántas IP secundarias yo puedo utilizar en un equipo router? Realmente no hay un límite, pero en la práctica yo sinceramente en los equipos en los cuales he intervenido solamente he visto que utilicen una IP secundaria, no más. Eh, no sé, igual habrá equipos o habrá
diseños de redes que pueden utilizar más, pero yo en la práctica con los que me he topado únicamente he visto que utilizan una IP secundaria. Hablando de cuestión de ruteo que tenemos aquí, menciona por ejemplo ruteo estático, que es lo que nos vamos a centrar ahorita en la parte de la práctica. Un router, su comportamiento va a ser que solamente va a rutear redes conocidas, y es verdad porque solamente va a rutear de acuerdo a lo que tenga en su tabla de ruteo. Si por ejemplo queremos hacer un ping a una IP que no se encuentra dentro de la tabla de ruteo, pues simplemente el router no la va a poder rutear. ¿Por qué? Porque no la conoce. Es así de simple. Un router va a rutear las redes que simplemente él conoce. ¿Ok? Ruteo estático, bueno, una característica pues es esto que menciona aquí, que es la agregar manualmente las direcciones, si no, no sería un ruteo estático. Y lo que es en este caso un ruteo estático es mediante el comando del IP route, la dirección y lo que es ya sea la interfase o la IP por la que viene siendo como el gateway. Esto igual ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, para que quede más claro. Vamos a empezar primero con el primer punto que tenemos aquí, lo que es esta parte aquí del ruteo entre las líneas. No lo vamos a hacer tan complejo, simplemente vamos a, por ejemplo, me gustaría enseñarles, eso ya lo vimos, entonces eso no tiene caso volver a verlo porque ya vimos cómo hacer lo que es un route on a stick en un video, en la parte de switching. Conectando las interfaces de router puerto switch igual ya lo vimos en los videos de switching. Entonces nos vamos a centrar ahorita en este que no hemos visto todavía, que es el configurar en un switch de capa 3 pues diferentes VLANs con sus IP, su IP address y que puedan estar activas, ¿ok? Y también ver cómo configurar un puerto del switch que trabaje únicamente a nivel de capa 3 y no capa 2. Bueno, vámonos a la parte de los comandos ahora sí. Ok, aquí ya estamos en el switch 1. Este es un switch, un 3550 que trabaja capa 2 y capa 3. Ahorita este switch únicamente está configurado lo que es el hostname. Y pues prácticamente es lo único. No, no tiene más configuración. Incluso la parte de las VLANs no tiene más que las que trae por default. Ok, si se encuentra nada más a la VLAN 1, que es la nativa, y la de la 1002 a la 1005. Bueno, vamos a ver la parte que nos interesa a nosotros, que es de acuerdo aquí a configurar lo que es las VLANs a nivel de capa 3. Para eso vamos a crear unas VLANs. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer la VLAN 2. Así vamos a hacer la 10. Nombre B10. Perdón, la VLAN. Vamos a hacer otras dos más. VLAN 20. El nombre B20. VLAN 30. Nombre B30. Y bueno, ya con esas. Pues lo de siempre, ¿no? Revisamos con el show VLAN brief. Eso ya lo debemos de saber. Aquí ya tengo mis VLANs. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer yo es configurar mi VLAN 1 con una IP. Con esto se hace interfase VLAN 1. Si se dan cuenta, aquí tengo yo lo que es el config -medio if, símbolo de numeral o almohadilla, como lo conocen en España. Bueno, aquí yo voy a configurar lo que es la dirección IP address, es el mismo comando que utilizamos tanto en router como en switches. Vamos a suponer que yo aquí voy a configurar la 172.16.10.1 255, 255, 255.0. No shoot. Igual, podemos poner una descripción que es muy importante que se acostumbren. Voy a ponerle yo que es la VLAN 10, nada más por poner. Le doy exit y ya me regreso a configuración global. Voy a ingresar ahora a lo que es la interfase. Bueno, primero vamos a darle un to show run. A ver, que incluya únicamente. No, bueno, es que no va a aparecer porque no tengo nada conectado. Nada más to show IP interface brief. Vamos a dar este comando. Y bueno, lo que me interesa es acá arriba, que es la VLAN 1.
aquí tiene la 172.16.10.1. Ahorita está el status up y el protocolo down. El protocolo está down porque no tengo ningún host que esté conectado y que esté ocupando esa VLAN. Entonces ustedes acuérdense que hasta que tengamos un host el cual esté haciendo uso de la VLAN, entonces esto va a pasar a up. Ok, vamos a poner ahora la interfase VLAN 20, perdón, la 10, IP address 172.16. Aquí puse la 10, ¿verdad? Bueno, aquí debió haber sido la 1, pero bueno. Entonces voy a poner aquí la 11.1, 255, 255, 255.0. Descripción. Voy a ponerle que es la B10 y no shoot. Ahora, si se dan cuenta, no mandó el mensaje como lo hizo cuando vimos el ejemplo del switching, que inmediatamente cuando yo le daba no shoot me apagaba la VLAN que estaba activa y me activaba pues la VLAN que yo estaba encendiendo. En este caso no, en este caso respeta la VLAN 1 que está no shoot y también esta que es la VLAN 10. Entonces ahorita vamos a darle el show IP interface brief. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos VLAN 10 y la 1 están up. Ahorita esto ignórenlo porque no tengo nada conectado. Ahorita lo que me interesa es únicamente que ustedes vean que las dos las mantienen up y no las apaga, que es la gran features o característica que tienen los multilayer switching. Vamos a hacer otro más, que en este caso es la interface. Vamos a ponerlo completo, interface VLAN 20. La IP address va a ser 172.16.20.1 255 255 255.0. La descripción va a ser VLAN 20 y le voy a poner que sea no shutdown. Y lo mismo, ya me regreso, show IP interface brief y ya tengo las tres VLAN de lo que es la 1, la 10 y la 20 con su IP cada una, su máscara, y las tres están en up. Ok, con esto ya les estoy yo demostrando que los multilayer switching pues mantienen más de una VLAN activa y eso pues a veces es de gran ayuda realmente, el que tengamos varias VLANs. Por lo regular siempre una VLAN va a ser la VLAN de administración y a lo mejor las otras VLANs pues las podemos ocupar para otros segmentos, por ejemplo una VLAN de voz, una VLAN de recursos humanos. Entonces a veces sí se requiere tener las VLANs aquí configuradas para poder ingresar. Ahora bien, lo que les había comentado en esta parte de aquí, ¿qué pasa si a lo mejor yo quiero trabajar únicamente a nivel de capa 3 entre este puerto y este puerto de mi router? ¿Ok? Si yo tengo un switch, por ejemplo, que este fuera un switch de capa 2, no podría yo tener esa función, pero con los multilayer switching, hablando de un 3550 como el que estamos utilizando, yo puedo hacer que trabajen a nivel de capa 2 y se amarren esos dos puertos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un punto a punto. Vamos a utilizar una máscara diagonal 30. Lo que voy a hacer ahorita es que en el multilayer switching 3550 en el puerto 1 voy a forzar que ese puerto trabaje a nivel de capa 3 y en el router vamos a igual a configurar una IP, en este caso con máscara diagonal 30, y vamos a ver que se va a levantar y vamos a tener la manera de probarlo mediante un ping. Ok, vámonos entonces habíamos dicho que es el puerto 1, ¿verdad? Interface fase Ethernet 0 diagonal 1. Ok. El comando que tenemos que utilizar nosotros para poder convertir, en este caso, forzar, que es la palabra correcta, que el puerto trabaje a nivel de capa 3, es poner la palabra no switch port. Ok. Y damos enter. Con ese simple comando o esa palabra de no, estamos negando que ese puerto ya no va a trabajar a nivel de capa 2, sino que ahora yo quiero que trabaje a nivel de capa 3. Y lo que tengo que hacer ahora es configurarle un IP, en este caso un IP address
IP address, voy a poner, vamos a hacer un 192, 168. Vamos a ponerle que sea una 10.1. La máscara habíamos dicho que es un punto a punto, entonces vamos a utilizar una 252 al final, que es 255.255, 255.252. Le doy enter y le doy no shutdown. Vamos a revisar cómo es que quedó mi puerto ahorita de capa 3. Show run interface fase Ethernet 0 diagonal 1. Si se dan cuenta, la configuración es muy básica. Aquí tenemos el comando no switch port, ok, y la dirección IP. Con eso yo ya tengo configurado el puerto 01 para que trabaje exclusivamente en capa 3. Ahora lo que tengo yo que hacer es irme al router y configurar un IP, y cuando yo le dé el no shutdown se va a levantar y vamos a hacer la prueba de ping. Vamos a ver, sería aquí router 4, que es el que estamos, está conectado en el puerto fase Ethernet 01. Entonces vamos a, ahorita no tengo incluso ninguna IP configurada. Si se dan cuenta, la 01 está apagada administrativamente. Entonces vamos a entrar interface fase Ethernet 0 diagonal 1, y lo que voy a hacer aquí es configurar un IP address 192.168.10.2, 255, 255, 255, 252. Le voy a poner no shutdown, ok, y automáticamente cuando yo ponga el no shutdown, lo que debe suceder es que se va a levantar la interfase, y la prueba que vamos a realizar es mediante un ping. Okay, vamos a ver si realmente funciona o es aquí cuando explota todo. Bueno, ahí está, ya vemos que levantó el puerto, efectivamente sí funcionó. Vamos a revisar los show IP interface brief y vemos que está up. Eso quiere decir que sí tenemos un link, y vamos a tirar un ping a la 192.168.10.1, que es el switch, y vamos a esperar que nos conteste. Puede tardar un poquito. Ahí está, ahí tenemos. Incluso vamos a repetirlo y ya debemos tener los cinco paquetes que se enviaron y el 100%, 5 de 5 como menciona aquí. Entonces ya con eso, incluso vamos a regresar al switch. Ok, voy a tirar un ping, por ejemplo, a 192.168.10.2, y también tengo respuesta del router, y ya con eso ya estoy trabajando exclusivamente a nivel de capa 3 entre un switch multilayer switching y con un router, en este caso un 1841. Ok, igual incluso en los switches que trabajan a nivel de capa 3 tienen su tabla de ruteo show IP route. Ahorita lo vamos a ver en el router, pero nada más aquí. Pero por default no viene establecido. Incluso aquí me manda un comando que dice que no hay un default gateway que esté establecido, que es importante siempre establecer un default gateway cuando vamos a utilizar ruteo. Incluso, ok. Bueno, pero ahorita no nos vamos a involucrar mucho en lo que es en los switches de capa 3. El examen realmente se centra en lo que es un router, hablando de lo que es un ruteo estático. Entonces vamos a trabajar ahorita más sobre este diagrama que tenemos aquí con estos dos routers, router 4 y router 3. Vamos a ver todo lo que es el ruteo estático. Bueno, únicamente fue aquí a nivel de capa 3 para que ustedes vean cómo trabaja un switch. Bueno, pues ahorita pues vámonos al ruteo estático, y ya no vamos a utilizar esto, únicamente vamos a utilizar lo que es el host de este lado, que vamos a llamarlo host, vamos a ponerle aquí de Luis, un nombre, ¿verdad? Y de María, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a utilizar ahorita, a continuación? Vamos a utilizar este diagrama ahorita para lo que es el ruteo estático en los switches. Y bueno, vamos a borrar esto. A ver, déjame borrar esto un poco. Esto ya no lo vamos a utilizar. Tampoco esto. Bueno, aquí únicamente nos vamos a centrar entre lo que es el host, que se llama Luis,
y María que se encuentra, que en este caso es una laptop y esta es una PC, ¿ok? El router 4, router 3, ambos routers son modelo 1841. Vamos a configurar las IPs, bueno, en este caso de los hosts ya tiene lista lo que es la IP, ya está configurada. Esta es la 192.168.1.1 con máscara de 24 bits. María tiene la 192.168.2.0 con máscara de 24 bits también. Ahorita lo que vamos a configurar son las interfaces, en este caso el host está en la fase Ethernet 0 diagonal 1, lo que es el router fase Ethernet 0 diagonal 0. Aquí aparece, bueno, en el diagrama en un principio mi idea era utilizar interfaz serial, pero ocurrió ahí un pequeño detalle, ¿verdad? Lo que vamos a realizar aquí va a ser un cable Ethernet. Y también aquí va a estar en la fase Ethernet 00 y de este lado la fase Ethernet 0 diagonal 1. Bueno, vamos a entrar a la configuración para empezar. Primero vamos a entrar a lo que es el router 4. A ver, ¿en cuál estamos aquí? Ok, sí estamos en el router 4. Nos vamos a ir a modo global y voy a ingresar a lo que es la interfase fase Ethernet 0 diagonal 1, que es donde está mi conexión hacia lo que es la PC Luis, ok. La IP address en este caso va a ser la 192.168.1, si mal no recuerdo, a ver, sí, 1.254. La máscara habíamos dicho de 24 bits, 255, 255, 255.0. Le voy a dar no shutdown, ok. Regreso y ok. Uy, a ver, vaya, ya hizo su propaganda el set. Sí, es una red pública, déjala. También tú déjalo, vete. Vamos. Ok, listo. ¿En qué estábamos? Ok, ya. Vamos a ver show IP interface brief. Y tenemos que ya está configurada la fase Ethernet 01 192.168.1.254. Tenemos lo que es el up. Vamos a dar un ping hacia la PC 192.168.1.1 y debo tener respuesta. Ok, con esto ya me está contestando lo que es la computadora en la que estamos ahorita. Vamos a configurar ahora lo que es la interfase fase Ethernet 00, que es a la que va el router 3. Vamos a poner la descripción, conexión a R3, la IP address 192.168. Voy a ponerle aquí 12. De hecho en el diagrama hizo falta eso. No, sí está, es 00. Vamos a utilizar la 00 con diagonal 30. Pensé que no estaba. 0.1 de este lado, máscara de 30 bits, 255, 252 y no shutdown. Ahorita no se va a levantar porque aún no está activado del otro extremo. ¿O sí? Vamos a ver si se levantó o no. El nivel, bueno, status up, sí, falta que levante el protocolo. Ok, bueno, hasta que esté configurado del otro lado ya va a levantar. Pues bueno, ya tenemos configurado lo que es el router 4. Todo esto fue únicamente... ¿Qué es lo que acabamos de hacer aquí? Es que es importante, vamos a ir por partes para que no nos vayamos enredando. Si ustedes recuerdan, aquí tocamos este punto, lo que son los tipos de rutas, las que son conectadas, y les había yo mencionado que las rutas conectadas son aquellas que vamos a estar configurando en las interfaces. En este caso, yo ya configuré dos IPs, una en la interfaz fase Ethernet 01, que es la 192.168.1.0, que es ese segmento, y del otro lado es la 192.168.0.0. Voy a revisar mi tabla de ruteo y el comando que utilizamos para hacer la revisión de tabla de ruteo es show IP route. Ok, ahí le doy enter, me mandan unos mensajes. Estos son códigos
como lo menciona aquí en la tabla de ruteo. La C significa conectada o rutas conectadas. La S son rutas estáticas. R, por ejemplo, es del protocolo RIP. B, BGP, que esto lo van a ver ya en la parte cuando vayan ustedes por el CCNP. La D e IGRP, esto sí lo van a ver. No en este examen, pero sí en el siguiente, que es el ICND2. OSPF es con la O, por ejemplo. Y bueno, aquí está la simbología, ¿no? E1 que es una OSPF externa de tipo 1, E2 que es un OSPF externa de tipo 2, ¿ok? Entonces esos son códigos para que ustedes vayan asociando, para que no aparezca toda esta palabra completa, por ejemplo static, sino únicamente la van a abreviar con S, o conectadas únicamente con C. Entonces, una ruta ahorita que está conectada tiene que estar activa para que se encuentre dentro de la tabla de ruteo. Si no está activa, en este caso op, no va a ser agregada en tabla de ruteo. Por eso es que no aparece el segmento 192.168.0.1 porque aún no ha levantado. Pero sí tengo una C que me está diciendo que es una ruta conectada, que es la 192.168.1.0 con máscara de 24 bits, que está directamente conectada a través de la Fast Ethernet 01, que es la que está conectada a la computadora. ¿Ok? Entonces eso es importante que ustedes lo vayan asociando, cuáles son las rutas conectadas. Cuando ya configuremos el router, en este caso el 3, ya van a aparecer aquí dos rutas conectadas. Bien, algo que nos hace falta en este router, antes que se me olvide, en un router existen, por ejemplo, lo que son las rutas default, que es con el comando iproute y lo que se pone como 0.0.0 espacio 0.0.0.0 y la IP o la interfase que va a ser el gateway. Pero en un router, por ejemplo, si un router va a hacer la función únicamente como un bridge, podemos utilizar un comando que se conoce como IP default gateway. En este caso aquí lo siguiente es configurar un IP. Cuando utilizamos este comando IP default gateway es porque el router va a hacer la función de un bridge. No es el último salto o como se le conoce en inglés last resort. Okay, vamos a apuntarlo aquí abajo de hecho. A ver. Cuando utilizamos un default, en este caso aquí, default gateway, ok, es porque el router en este caso va a hacer la función de como si fuera un bridge. Cuando nosotros utilizamos por ejemplo lo que es el comando IP route, por ejemplo 0.0.0.0 espacio 0.0.0.0 y x, por ejemplo x el valor que va, es porque el router en este caso va a ser la función de lo que se conoce como un last resort, o es la última salida para lo que es hacia el exterior, ¿no? Es el último recurso o el último salto para poder enviar lo que son los paquetes. Entonces eso lo tienen que ustedes que distinguir muy bien. Cuándo utilizar un default gateway, el comando, o cuándo utilizar un IP route. Incluso existe otro comando que se conoce como default network, que es IP default network. Y también este comando IP default network se va a utilizar cuando va a ser igual un last resort. Entonces igual se va a poner lo que es aquí falta el IP default gateway, aquí va a ser IP default network, y lo mismo va a ser cuando sea un last resort. Entonces estos dos se pueden utilizar para cuando es un last resort o un último, o también como lo que viene siendo, bueno, comúnmente el last resort lo podemos asociar nosotros para que no exista confusión como el gateway, ¿no? Así de manera simple, el gateway. Y el IP default gateway pues va a ser cuando el router va a hacer función como de un bridge,
que a lo mejor realmente el last resort a lo mejor es otro router. Por ejemplo, aquí yo puedo, suponiendo que esto se encuentra en la misma LAN, a lo mejor yo puedo indicarle que este router 4 puedo configurar un IP default gateway, que va a ser mi router 3. Entonces yo ya le indico la IP, y en el router de 3 yo voy a configurar que es el IP route 0.0 o un IP default network, y a lo mejor este ya sale a la que es la nube o la WAN, que es la manera como podemos nosotros diferenciar estos comandos. En este caso, como mi router 4 es mi último router, y a partir de ahí yo voy a salir a lo que es la nube, entonces yo tengo que configurar, voy a utilizar lo que es el IP route, de acuerdo a lo que indica el blueprint 0.0.0 espacio 0.0.0.0. Y aquí tengo una opción que es muy importante. Podemos ocupar a lo mejor lo que es la interfaz, en este caso sería una fase Ethernet. Por ejemplo, poner aquí fase Ethernet sería la diagonal 0 diagonal 0, que puede ser una opción. Ok, y si yo reviso la configuración de showrun, begin con IP route, vamos a ver si lo encuentra. Ok, ahí está. Aquí me lo pone, si se dan cuenta, me pone el comando IP route y me pone la interfase, lo que es 0 diagonal 0. Yo sinceramente les recomiendo que utilicen mejor la IP. Yo no me gusta, bueno, no soy yo de los que utiliza la interfase. En la práctica yo sí les recomiendo que pongan una IP. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a poner no, IP route 0.0.0, ok, y ahí ya lo borré. Entonces yo aquí voy a configurar el IP route 0.0.0.0, ok, y en lugar de especificar lo que es la interfase, yo voy a especificar como indica aquí, la dirección por la cual yo voy a forwardear. En este caso la dirección va a ser la del otro, no va a ser mi dirección, por ejemplo, no va a ser mi dirección 192.168.0.1, no, eso no va. Incluso si lo intentamos poner, nos va a marcar un error el equipo. Lo que se tiene que configurar es la IP del otro extremo, en este caso la 0.2. Entonces yo pongo, por ejemplo, 168.0.1, me marca el error que es un next hop inválido. ¿Por qué? Porque es la IP de mi router. Entonces mi next hop va a ser el otro router, el extremo en el cual está conectado. En este caso sería el 2. Y con eso yo ya agregué lo que es una ruta estática. Esta es la manera como podemos configurar lo que es una ruta estática, especificando lo que es la dirección del next hop. ¿Ok? Vamos a revisar lo que es la tabla de ruteo, show IP route. Y bueno, sigue apareciendo aquí esto. ¿Cuál es la razón? Si ustedes recuerdan, se los acabo de decir hace unos minutos. A ver. Yo creo que sí se acuerdan. La razón es porque no están activas. Acuérdense que el router únicamente va a poner en su tabla de ruteo las rutas que están activas y las rutas que conoce, ¿ok? Entonces la única que está activa ahorita es la que está en la interfase fase Ethernet 01, la cual está directamente conectada. Entonces vamos a irnos ahorita al router 3. A ver si es este. Sí. Ok, ahí estamos. Ahorita no tengo nada en este router. Está todo apagado. Y vamos a configurar lo que es el link primero. Después levantamos lo que es la parte del que va al host. Entonces sería la fase 00. Nos vamos a ir a interface fase Ethernet 0 diagonal 0. La descripción, como siempre, va a ser la conexión a R4. La IP address es la 192.168.0.2, 255, 255, 255, 252 y no shutdown. Ok, y ya debe de levantar. Vamos a ver si levanta. Vamos a revisar the show IP interface brief.
ok, aquí ya levantó. Entonces si yo le tiro un ping al router 4, que es la 192.168.0.1, debo de tener respuesta. Vamos a esperar, ok, ahí está, 4 de 5. Incluso si le vuelvo a tirar otra vez, ya están los 5 de 5. Y con eso ya comprobamos. Bueno, vamos ahora a configurar lo que es la parte de lo que es el host, fase Ethernet 01, la descripción, y nos vamos a ir con conexión al laptop de María. La IP address de María va a ser 192.168.2. Ah, no, mentira, aquí yo me estoy confundiendo. El de María no, este es del router. 254. 255, 255, 255.0. No shutdown, porque María es la punto 2. Yo ya le iba a configurar la 2, pero no. Es 254 que es la que lleva el router. Y aquí ya está levantado. Ok, igual, una ruta de default, show IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0, y mi next hop que va a ser 192.168.0.1, que es la del router 4. Ok, bien, ahí ya lo tenemos. Voy a revisar aquí mi tabla de ruteo, show IP route, y vamos a ver qué información de la que me manda. Bien, si se dan cuenta que ya tengo más rutas. Estas dos que son C son porque están directamente conectadas, que una es la 192.168.0.0, que está directamente conectada a través de la fase Ethernet 0 diagonal 0. Incluso aquí lo pone arriba, que es una de 30 bits. La otra que está directamente conectada es la de 192.168.2.0 diagonal 24, que es la fase Ethernet 01. Y además, la S, si ustedes aquí lo ven en el código, se refiere que es una ruta estática. Y además, este simbolito aquí que le pone como un asterisco, significa que es la candidata a ser la ruta default. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra ruta estática, y la razón por la cual agregó es porque la conoce a través de lo que es esta de aquí. Bien, si se dan cuenta, esta es la tabla de ruteo y toda la información que nos está enviando. Incluso aquí dentro de la información que nos está enviando, por ejemplo, esto de aquí ahorita no lo vamos a tocar, lo vamos a ver ya que en el siguiente video, que toquemos los temas, por ejemplo, de ruteo dinámico con OSPF. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son esos valores de aquí que tenemos, estos dos, pero ahorita no vamos a entrar a detalle. Aquí únicamente nos interesa conocer cuáles son las rutas conectadas, las rutas estáticas, y ver, por ejemplo, que esta ruta default es a través de lo que es la 192.168.0.1. Vámonos incluso al otro router para ver. Debe tener algo muy similar. Ok, si se dan cuenta lo mismo, estos dos puntos de aquí es idéntico. Lo que cambia aquí es que en lugar de que sea 0.1 es 0.2. Ok, bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo que sucede mucho, sobre todo cuando estamos aprendiendo lo que es el routing. Y es, por ejemplo, cuando Luis va a enviar lo que es un ping, va a generar lo que es el paquete de ping, y lo va a enviar, en este caso, su gateway, que viene siendo R4, ¿ok? Cuando R4 recibe este paquete, y vamos a suponer que R4 está bien configurado, tiene lo que es un gateway, entonces va a revisar su tabla de ruteo y va a encontrar que para enviar ese paquete hacia María, entonces necesita enviarlo a su siguiente next hop, que en este caso viene siendo R3. Entonces él envía el paquete, porque sí sabe la ruta como hacia dónde tiene que enviar ese paquete para que llegue a María. Y aquí va el paquete, ¿verdad? Va bien feliz él. Pero cuando R3 recibe ese paquete, va a pasar algo. Entonces aquí vamos a poner un stop. ¿Y por qué? Bueno, porque R3 no tiene en su tabla de ruteo lo que es un gateway o una ruta estática con la cual conozca una ruta para poder llegar hacia Luis.
Y como no tiene esa ruta o no tiene ese gateway, pues simplemente no vamos a tener respuesta de cuando hagamos un ping a María. Y entonces el router 3 dice, bueno, tú sí sabes llegar a mí, pero yo no sé llegar hacia ti. Entonces, por lo tanto, no vas a recibir una confirmación a tu comando ping. Entonces, ¿qué tenemos que realizar nosotros aquí? Pues es muy simple. Hay que entrar a router 3 y verificar que tengamos una ruta configurada en el equipo para poder llegar, en este caso, a la subnet de Luis. O en este caso, un gateway. Entonces, vamos a verlo ahorita en la línea de comandos. Vamos a configurar en R4 que quede bien configurado, y R3 no va a tener lo que es un gateway, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí estamos R3. R3, si nos fijamos, no tiene una ruta de default ahorita, incluso aquí no los va a marcar. Solamente están las conectadas, pero no tiene un gateway, incluso aquí lo menciona que no está establecido. Lo vamos a dejar así para que veamos ese efecto que va a tener. Y R4 tampoco ahorita no tiene, y es lo que vamos a configurar. Ok, vamos a entrar, vamos a poner IP route 0.0.0 0.0.0 y mi next hop, que es el 168.0.2. Bien, ahora ya tengo yo lo que es un gateway para poder llegar a María, ok, que es a través de la 0.2. Bien, ahora yo en esta computadora le voy a tirar un ping, que es la PC que se llama Luis, aunque diga Eric, ¿verdad? Bueno, vamos a tirarle un ping a María, que viene siendo la 192.168.2.2. Y el resultado es que no voy a tener una respuesta de ese ping, y es por lo que les comenté hace un momento. Router 3 no tiene todavía un gateway o una ruta estática con la cual pueda llegar hacia nosotros. Por lo tanto, nos manda este mensaje que es el tiempo de espera agotado a la solicitud que enviamos. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? En este caso, tenemos que ingresar a router 3 y configurar lo mismo que hicimos en router 4, lo que es una ruta, esta ruta de aquí, pero en este caso el next hop de router 3 viene siendo 0.1. entonces vamos a ingresar a router 3. Aquí ya está, no, perdón, aquí ya estamos en 3. Y nos vamos a modo de configuración global, ponemos el comando show IP route 0.0.0 0.0.0, el next hop 192.168.0.1. ok, revisamos y ya está aquí. ok, ya tenemos lo que es un gateway. Vamos a realizar el mismo ping y ya debemos de tener una respuesta de María. Y ahí está, efectivamente, ahora sí, ya tenemos lo que es el ping. Bueno, aquí lo vemos que no hay paquetes perdidos, y por lo tanto se enviaron 4 paquetes y 4 fueron recibidos. Y como ven, esto es algo muy común que pasa, sobre todo digo cuando están empezando lo que es la parte de lo que es el ruteo. Pero bueno, se los quise aquí mostrar para que lo tengan en cuenta. Y bueno, aquí solamente tenemos lo que es una ruta default. Ahora bien, la siguiente pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, o a lo mejor ya se la habrán hecho ustedes mismos, y es ¿cómo un router sabe cuál es la mejor ruta? Aquí es muy fácil porque solamente tenemos esta ruta, pero ¿qué sucede si tenemos otra ruta que igual va a llegar al mismo sitio? Entonces, el router lo que hace, o bueno, o la manera como él elige la mejor ruta, siempre va a ser la IP más específica. Para él, la IP que sea, perdón, la IP que sea más específica va a ser la mejor ruta. ¿Ok? Entonces, tengan ustedes en cuenta que un router siempre va a elegir de lo más específico a lo más general. Esa es una manera para que ustedes lo recuerden. Entonces, cuando les pregunte a alguien, oye, en cómo un router sabe cuál es la mejor ruta, bueno, pues la mejor ruta siempre va a ser la más específica. Vamos a suponer aquí, se lo voy a poner,
eh, aquí en el slice, suponiendo que yo voy a ingresar lo que es una ruta estática, vamos a hacer el mismo ejemplo. Para yo poder llegar a María, voy a agregar una ruta estática en R4 que va a ser, por ejemplo, va a ser la 192.168.2.0, que es el segmento en donde está María. La máscara, en este caso 255.255.255.0, ok. Esta es la ruta estática que yo voy a ingresar. La ruta gateway que está, si ustedes recuerdan, es una 0.0.0 y 0.0.0.0, y el next hop que tiene es en la 192.168.0.2. Incluso aquí me faltó esta igual, 192.168.0.2, ok, y es el next hop igual. Ahora bien, de estas dos, ¿ustedes cuál creen que sea la más específica? Ok, vamos a cambiar de tinta. Bueno, la más específica va a ser esta. ¿Por qué? Bueno, esta IP que tenemos aquí, la 0.0, sobre todo la máscara, es lo importante aquí. Esta máscara es muy general porque realmente es como si estuviéramos diciendo que todo va a salir a través de lo que es la 192.168.0.2. En cambio, con esta regla o esta ruta estática que estamos estableciendo, le estamos indicando que para poder llegar al segmento 192.168.2.0 y con máscara de 24 bits, ok, sobre todo la máscara es muy importante, es a través del next hop 0.2. Por lo tanto, esta es más específica aquí que en lugar de esta. Por lo tanto, el router, la mejor ruta va a ser esta que tenemos aquí. Vamos a ponerla como 1, ok, y esta es la ruta 2. Y es lo que va a hacer el router. Entonces, cuando encuentra una ruta más específica, es la que va a elegir. Vamos a incluso a ponerla aquí en modo comando. Esta de aquí, en router 4, perdón, router 4, y la vamos a tener así. Vamos a poner IP route 192.168.2.0, 255, 255, 255.0, que es la máscara, y mi next hop 192.168.0, perdón, 0.2. ok, y ahora vamos a revisar la tabla de ruteo como quedó. The show IP route, y bueno, aquí ya tenemos dos. Una, que esta es el gateway default, incluso aquí lo indica que es la candidata default, y además yo tengo una ruta estática que es esta, que es la 192.168.2.0 con una máscara de 24 bits, y la conoce a través de lo que es la 0.2. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un ping a través, bueno, para llegar a lo que es María, el router va a elegir esta ruta estática porque es la más específica, ¿ok? Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Y cómo se va a hacer eso? Se apoya en cuestión de las máscaras. Mientras la máscara sea más específica, pues va a ser la mejor. Aquí está muy general, me está indicando que todas las redes, y aquí solamente estamos indicando esta subnet con una máscara de 24 bits. Bueno, vamos a pasar a otro tema importante y vamos a ver el ejemplo de cómo configurar una IP secundaria. Si ustedes recuerdan, les había comentado que las IP secundarias, por ejemplo, las podemos utilizar cuando, suponiendo que yo tengo configurado en este caso en R4, en la interfase fase Ethernet 01, este segmento que es el 1.0 con una máscara de 24 bits. Vamos a suponer que ya nuestro segmento ya está muy saturado y yo requiero más IPs. Entonces yo puedo configurar en lo que es la interfase 01 otra pool, otra
otro segmento, pero en este caso le tengo que poner que es la secundaria y de tal manera que yo ya estoy incrementando lo que son mis rangos de direcciones. Entonces vamos a irnos aquí al 4, vamos a irnos a Fast Ethernet 01, vamos a ver la configuración que tiene 01 y es lo único que aparece aquí. Entonces yo voy a agregar vamos a inventar una dirección IP address 192.168.11.0 255.255.255.0 y después le tengo que especificar que esta dirección va a ser secundaria, ¿ok? Le doy enter. A ver, me marca aquí que dice que sí, aquí está mi error. Yo puse 0 y está mal. Aquí yo le tengo que poner un IP. Así no, ¿verdad? Estoy poniendo lo que es el Network ID y está mal. Aquí debe ser 254, lo vamos a poner. Eso es lo correcto. Yo ahí estaba poniendo mal la IP. Ok, bueno, ahora sí ya debe de funcionar. Le voy a dar enter y ya está. Vamos a ver cómo es que quedó. To show IP route. No, mentira. Ese no es. Es to show run interface fast ethernet 01. Y aquí está. Ya tenemos la IP address 192.168.11.254, máscara de 24 bits y es una IP secundaria. Ahora, ¿cuántas IP secundarias yo puedo configurar en una interfase? Realmente no hay un límite. Yo puedo agregar incluso otra IP secundaria. Por ejemplo, vamos a poner aquí 192.168.12.254, 255, 255, 255.0. Igual otra vez secundaria y me lo va a ingresar. Pero en la práctica yo sinceramente en los routers que he intervenido únicamente he visto una IP secundaria, no he visto más de una. Entonces digo, yo creo que sería muy complicado o muy difícil, ¿verdad? El encontrar un router que tenga dos IP secundarias, pero bueno, al menos a mí no me ha tocado ver un equipo en producción que tenga más de una IP secundaria. Pero ya saben cómo se configura en dado caso que lleguen a requerir lo que es una IP secundaria, ¿ok? Ahora vamos a ver el último tema y este tema es muy importante. Incluso aquí voy a borrar esta parte de aquí para tener en espacio. Es muy pequeño. A ver, denme un segundo. Ok, ahí está, mi super mega borrador. Vamos a borrar aquí. Y ya está, ya tengo espacio, ahora sí. Bueno, vamos ahorita a hablar de lo que es la subnet 0. Lo voy a poner aquí. A ver, subnet 0. Ok, pero ¿qué es la subnet 0? Bueno, la subnet 0 estaba basada en lo que es la RFC 950 y lo que indicaba ese RFC era que, por ejemplo, cuando se realizaba un subnetting no podíamos utilizar la subred 0. En este caso, esa subred 0 era la primera porque todos los bits que corresponden a la subnet están en ceros. Entonces no la podíamos utilizar e incluso tampoco era recomendable utilizar lo que era la última subnet que correspondía al broadcast, en la cual todos sus bits que corresponden al subnet están en unos. Ahorita quizás les suene un poquito confuso, pero vamos a hacer aquí. Vamos a suponer que tenemos la IP 192.168.0.0 con su máscara natural de 24 bits. Vamos a suponer que nos piden 8 subnets, ok, y vamos a encontrar esas 8 subnets de acuerdo a la fórmula que se manejaba con el RFC 950. Entonces la fórmula iba a ser 2 a la subnet menos 2 porque no podemos utilizar ni la última, la cual era la subred 0, ni tampoco, perdón, la primera que era la subred 0, ni tampoco la última que correspondía al broadcast. Entonces al final únicamente yo puedo utilizar 6 subnets, ok. Ahora vamos a hacerlo con SIP.
La primera que quedaría sería en este caso así, 192.168.0, y aquí le voy a poner los 8 bits, en este caso viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para yo obtener 8 subnet que nos están pidiendo, acuérdense que son 3 bits que vamos a ocupar, que es 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8. Entonces, ocupo estos 3 y la máscara, y aquí ya sería un diagonal 25, 26, 27, la máscara. ¿Ok? Entonces, esa al ser la primera, que viene siendo la subnet 0, no puedo utilizarla porque todos los bits que corresponden a la subnet están en ceros. Y suponiendo que ya calculamos todo, entonces tampoco la última que viene quedando 0 punto, por ejemplo, que están 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la de broadcast, tampoco la puedo utilizar porque todos los bits que corresponden, en este caso, a lo que es la subnet están en unos, y entonces ahí había un desperdicio, y únicamente en lugar de tener 8, pues únicamente podíamos utilizar 6 en este caso, ¿ok? Y la razón, bueno, como la razón pues bien, pues era porque de esta manera pues evitaban conflictos con protocolos, con tecnologías de ciertos vendors que en aquel entonces, si ustedes recuerdan, no se ponían de acuerdo, cada quien hacía sus protocolos como se le daba la gana, y bueno, pues de esta manera el RFC pudo sobrellevar ese problema. Bueno, hoy en día realmente en los routers Cisco, a partir de lo que es el iOS 12.0, ya por default ya viene activo lo que es un comando que se conoce como IP Subnet 0, y con ese comando nos permite poder utilizar toda la subnet, y ya no tenemos que hacer esta fórmula de aquí que tenemos aquí, sino, si ustedes recuerdan, en el ejercicio que vimos, la fórmula para calcular lo que era la subnet era 2 a la subnet, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya viene habilitado, o ya es la manera como se trabaja hoy en día con la parte de lo que es la subnet. Pero aquí hay algo bien curioso. Para el examen yo sí, bueno, a pesar de que en el ejercicio manejamos esta fórmula de 2 a la S, que es la subnet, ustedes tengan mucho cuidado en las preguntas que les pueda realizar Cisco en su examen. Lean bien realmente la pregunta que les haga Cisco, porque puede ser que en el examen les hagan una pregunta de subnetting, pero a lo mejor Cisco puede considerar subnet 0 o no la puede considerar. Entonces, suponiendo que en la pregunta a lo mejor les piden cuántas subnet o cuál es la primera subnet válida de acuerdo a un IP que les puedan dar, si no les menciona ahí explícitamente que está habilitado el comando IP Subnet 0, entonces tomen en cuenta esta fórmula, que es la de 2 a la subnet menos 2, ¿ok? Si en la pregunta viene especificada, que viene habilitado lo que es el IP Subnet 0, entonces se van a basar con esta fórmula. Entonces hay que leer bien el examen, la pregunta, tengan mucho cuidado porque a Cisco le gusta poner ese tipo de preguntas muy capciosas y muy interesantes, y no solamente hablando de subnetting, sino en general en el examen las preguntas a veces pueden llegar a ser un poquito pues confusas, ¿no? Entonces hay que leer bien las preguntas, pero de esto es lo que habla lo que es el IP Subnet 0, y vamos a verlo en el router. Incluso como les mencioné, ahorita este es un 1841, vamos a ver la que es la versión, es una 12.3, y como les mencioné yo que a partir de la 12.0 ya viene habilitado de manera default. Incluso si revisamos en la configuración no aparece porque ya es default, aquí no vemos ninguna IP Subnet 0, ok. Pero si yo me voy a modo global y yo le pongo por ejemplo el comando IP Subnet 0, sí lo reconoce, ok. Incluso yo lo puedo negar. Si le pongo el negar,
pues ya no va a estar habilitada esta opción y entonces vamos a estar utilizando lo que es el RFC 950. Pero ustedes, bueno, la verdad es que no hay que moverle, digo, no hay razón hoy en día para el poner no IP subnet 0. Déjenlo como está, como default, como viene ya en los iOS y trabajen tal. Ok, bueno, pues eso es todo lo que vamos a ver en este video. Y yo espero que toda la información que se vio aquí les sea de gran utilidad y solamente